Gracias por tu sacrificio en la cruz. Consumada fue tu obra, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Fume a los pies del maestro. Estoy aquí con mi compañero Billy. Yo me llamo Sara. Y bienvenidos a esta iglesia del IMSS Central de Los Ángeles. Antes de todo, queremos invitarlos a nuestros servicios cada martes, viernes, sábado y domingo a las 7:30 de la noche. Y los domingos a las 10 de la mañana, 12 de la tarde y 5:30 de la tarde. Y así, antes de entrar a este tema, empecemos a ver con la oración, ¿verdad? Sí, amén, amén. Padre, te pedimos primeramente que nos uses para dar palabras de sabiduría, Padre, que pueda edificar a tu cuerpo y a la gente que no conoce de ti. Que todo lo que podemos hacer, oh Dios, pueda ser para tu gloria. Que la gente que está pasando por tiempo de dificultades, que puedan, oh Dios, por medio de tu palabra y tu espíritu, puedan ser consolados y también fortalecidos, oh Dios. Te pedimos que nos uses como vasos útiles para transmitir tus palabras, oh Padre, para la gente tuya, para tus hijos. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nuestro tema se llama el carcelero de Filipos, ¿verdad? Sí. Y antes de empezar, les vamos a dar un backstory a lo que era Pablo y Silas. Antes que entremos a este tema, Pablo y Silas estaban en un pueblo, una ciudad, y estaban empezando, ahí están dando ellos, hablando sobre Cristo, ¿verdad? Dando las buenas nuevas de que Él había resucitado. Y había una divina que estaba ahí, era una mujer esclava divina. Y ella estaba ahí, de que Pablo son ellos, estos son los que, ¿cómo es que dijo? Que estos son los que están hablando de verdadero Dios. Ajá, que están hablando de Dios. Y entonces ellos empezaron y Pablo llegó a un punto donde, ¿sabes qué? Le dijo a ese demonio, salte. Y el demonio salió de ahí, de esa divina. Y entonces los amos de esta esclava vieron que ya no iban a poder hacer ganancias a través de ella y se molestaron por eso. Y así es como ellos agarraron que los magistros, las autoridades y el pueblo se volvieran en contra de Pablo y de Silas, y así es como ellos entraron a la cárcel. Sí. ¿Verdad? Ahora entremos qué pasó después de que entraron a la cárcel. Si me acompañan a Hechos 16, 25 al 34. Amén. Y aquí dice Hechos 16, 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Entonces, Billy, ¿tú qué piensas del principio, de cuando Pablo y Silas pasaron por eso antes de entrar a la cárcel? Sí, pues estaban haciendo una obra bien grande de Jesucristo y llegaron a esta ciudad. Y no es como hoy que puedes ir a muchas ciudades aquí en Estados Unidos y si hablas de Cristo, mucha gente ya conoce de Jesús. Amén. Porque tienen quizás sus padres o quizás tienen amigos que le han hablado de Jesús. Pero fueron una ciudad que no huyeron de Jesús. Y entonces era una cosa que quizás tenían temor en sus corazones. Sí. Y Pablo habla en la palabra que tenía temor, era hombre. Sí. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo, pero también tenía esta carne, que esta carne es débil. Y si siente temores, siente cosas que Dios ayúdame. Y Dios te ayudó. Pero cuando
sacó demonio de esa señora y la echaron a la cárcel, solo podemos pensar qué estaba pasando o qué estaban pensando ellos durante ese tiempo. Y muchos de la gente hoy, quizás si eso le pasaría a ellos, no van a hacer las mismas cosas, pero ellos, miramos aquí que ellos estaban orando y estaban, ¿cómo se dice? Adorando. Sí, y eso abrió una puerta grandísima a que la presencia de Dios entrara a ese lugar a través de la adoración y la oración. Y eso empezó a causar efectos, ¿verdad? Sí. Sin cesar, porque al abrir las puertas a que Cristo, la presencia de Cristo viniera a ese lugar, se quitaron las cadenas. Las puertas fueron abiertas. Y la tierra tembló. Y yo creo que eso es algo grande, saber que la presencia de Dios es tan grande que hace que hasta la tierra tiemble, ¿verdad? Sí. Y entonces eso hizo que no nomás eso pasara, pero que el carcelero de Filipos se asustó, porque pensó que todos los que estaban encarcelados se fueron y se escaparon. Y eso fue algo muy grande en esos tiempos de los romanos, porque los romanos eran salvajes. Ellos eran unas personas que, ¿sabes qué? Si tú dejases escapar a alguien, ahí mismo te matan, Sí. ¿verdad? Entonces, fue grandioso ver que ellos no se fueron de la cárcel, que Pablo, Silas y el resto que estaban ahí adorando, no se fueron, sino se quedaron, y había un propósito, ¿verdad? Sí. Como dice el versículo que me estabas contando. Sí, y vamos a ver ese versículo que está en Romanos 8, pero antes de ver ese versículo, quería también notar que el tiempo en que estaban adorando a Dios, dice que era medianoche, y quizás tenían sueño, pasaron por muchas cosas, no sabemos qué pasaron durante ese tiempo porque no habla, pero estaban predicando la palabra de Dios, y después día tiempo estaban en la cárcel, y después ya era medianoche, y mucha gente en la medianoche ya está dormida, ya está en el tercer cielo. En el tercer sueño. Pero, ¿cómo se dice? Pero ellos tenían un propósito, su vivir era Cristo. Amén. Y entonces ellos no dejaron esas circunstancias para de orar a Dios. Y quizás ellos no sabían yo no creo que Pablo le dijo a Silas, Silas, adoremos y hacemos esas cosas, porque si hacemos esas cosas se van a quebrar. Yo creo que ellos solo estaban adorando, solo porque eso era lo que era ellos. Era un amor tan grande en cualquier situación, no importando si eran en los momentos buenos o en los momentos malos. Ellos iban a adorar al que en verdad es su Salvador. Amén. 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 Pero aquí vemos en Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y entonces, al saber eso, ellos ya conocían que con cada decisión tomada había un propósito. Así que en este caso, ellos fueron encarcelados, ellos fueron aún hasta azotados, pero todo con un propósito de librar al cautivo. Y eso es algo tan grande, porque el cautivo era el que no, entre comillas, no era cautivo, era el carcelero de Filipos. Cuando escucharon, él conoció, que ellos podían haber escapado y se iba a matar, Pablo va y dice a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Si dice no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí, imagínate que Dios estuviera diciéndote a ti eso. Estás a punto de lastimarte, de cortarte, de hacer una decisión incorrecta que puede llegar a lo mortal, ya sea literalmente o espiritualmente. Pero Dios dice, no te hagas ningún mal, porque yo estoy aquí, mis ángeles te están rodeando. Imagínate qué palabras de descanso fue para el cautivo. No me tengo que matar, no me tengo que quitar la vida. Amén. Están aquí. Amén. Imagínate Dios diciéndote eso. Wow. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando él dijo eso, a veces nosotros pensamos que estamos libres. Y en realidad los cautivos eran los libres, porque las cadenas habían sido rotas, pero el carcelero era el cautivo en su propia cárcel, porque sus miedos lo tenían ahí. Su decisión de temor lo iba a llevar a la muerte.
¿Y cuántas veces no pasamos nosotros por algo así? Que por miedo no queremos decir la verdad, que por miedo no queremos seguir caminando porque tenemos miedo a los cambios. Sí. Yo creo que eso es algo más aún en los jóvenes porque estamos en esa etapa de que hay muchos cambios, hay muchas decisiones que tomar en este tiempo. Sí. Entonces para nosotros la gran cosa son los cambios, porque alguien más de 60 ya están, they're more set in their ways, Sí. ¿verdad? Pero alguien que está en una juventud, los cambios es persistente. Sí, Y tememos a inquietudes, eso. inquietudes y todo eso. Sí, entonces qué bello saber que Dios te dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Y eso nos lleva a saber que las culpabilidades que tenemos, los razonamientos que todos nos hacen cautivos, no tienen arte ni parte en nosotros. En Cristo no es tanto en razonar, sino que más en fe, ¿verdad? Y si vamos a Hechos 16:28, le dice más, Hechos 26, el siguiente. ¿A dónde está? Y cuando le dice, él entonces pidiendo luz, el 29, el siguiente. Él entonces pidiendo luz. En nosotros en medio de nuestras tinieblas tenemos que pedir luz. Sí. ¿Verdad? Entonces, no sé cuántas veces tú has pasado por algo donde tú dices, Dios, guíame, ¿verdad? Y para ti, ¿qué sería eso, el guiar? Pues es lindo que dices eso porque la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tus palabras Amén. y lumbrera mi camino. Amén. Entonces en este mundo vivimos en un mundo de tinieblas. Dios tiene todo bajo control, pero ha dejado Dios por su misericordia que los humanos vivieran su vida. Y pero ahí está su espíritu, ahí está su mano, siempre quieren rescatar, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que se venga arrepentimiento y que sean salvos. Pero Dios deja a los humanos tomar su camino. Amén. Ajá, pero ahí está siempre es la palabra de Dios, la luz, y ahí está, Cristo es la verdad. Y es una cosa que cuando la luz lumbrera nuestras vidas, todas esas tinieblas se va y ya no tenemos que tener temor, porque la palabra de Dios dice que nos has dado no un espíritu de temor, pero un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y si tenemos dominio propio, es un poder grande, el poder decir, I can do this, like, Lo puedo hacer. que tenemos voluntad propia, que tenemos el poder de decir sí, el poder de decir no cuando lo debemos hacer. No hay excusa para decir, sabes que no tengo guía, porque nuestro alfarero, nuestro alfaro, ¿cómo se dice? Alfarero, Sí, él es el que nos está moldeando a cada minuto y a cada día, a cada instante. En Efesios 5:8 va y dice, porque en otro tiempo eras de tinieblas, mas ahora sos luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y nuestro Padre es luz, así que el minuto que nosotros sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en esa luz. Me recuerdo cuando Pablo estaba yendo a Damascus y él estaba ciego, y dice que cuando Ananías llegó, la ceguedad se le quitó, and it was like scales, como pielecitas, que se le quitaban de los ojos. So imagínate si la luz nomás quita todo eso que tú pensabas que eran temores, que eran miedos, que eran decisiones incorrectas, culpabilidades, todo eso es quitada. Las escalas se te van como que si fueran nada y vuelves a ver con unos ojos pero resplandientes, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando él pregunta, ¿cómo debo de ser salvo? ¿Qué es como uno puede ser salvo? Sí, pues aquí leamos otra vez. Y aquí mire, en versículo de Hechos 16, versículos 29. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que lo único que hay que hacer es creer. Creer, y como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, el paso más grande aquí es la fe. Sí. Y muchos, especialmente hoy en día, porque están quote unquote moderno,
no creer, sino creer en sí mismo. Es tan moderno hacer eso ahora y es tan fácil. Pero para las dos cosas se requiere fe. Para no creer se requiere fe. Creer en que no hay nada. Pero para creer en Dios también requiere fe. Entonces es una decisión propia, como decías tú antes. Sí. Una decisión propia de tomar. Porque si que hay tanta evidencia que Jesucristo existe. Sí. Tanta evidencia si vamos y leemos a libros de Lee Strobel, J. Warner Wallace, personas que si ustedes están buscando afuera de la Biblia, porque muchos de nosotros a veces pensamos que they're fairy tales, ¿verdad? Son cuentos de hadas. Pero hay gente que era, como estas dos personas, que ellos eran ateos, pero se volvieron cristianos porque la evidencia de Cristo los llevó allí. Y esa evidencia de Cristo lo podemos ver hoy en día en nuestras vidas, ¿verdad? Si anhelamos una relación con Él, lo único que tenemos que hacer es pedir, hablar con nuestra boca. Y es algo grandioso, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido un testimonio donde nosotros decimos, bueno, ¿creemos o no creemos? Sí. Nacimos en el Evangelio, pero es decisión de mis padres, no de uno, ¿verdad? Y creo que llegó a un punto ahora donde uno tiene que decidir por sí mismo, creo o no creo, pero ser firmes en la decisión de que Cristo es nuestro Salvador, y es esa luz que nos va a guiar y nos quita de nuestras cárceles, que nosotros creamos que vivimos en un país tan libre como este. Pero una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad, ¿verdad? Y el cautivo pudo entender que en verdad él era el cautivo en la cárcel que él estaba, en la cárcel que él estaba y que él estaba tomando el mando, porque él vio la presencia, él pudo sentir la presencia de Dios al ver que los que eran cautivos no se fueron por decisión propia, porque era por una alma. Imagínate si tú das testimonio de que Cristo vive y tú puedes ayudar a agarrar más almas para Cristo. I mean, I don't know qué piensas sobre eso, porque... Sí, y la verdad, por eso leímos ese versículo en Romanos 8, que todo sirve para bien, para los que aman a Dios y que son llamados con propósito. Y es algo muy grande porque quizás, como hablamos pronto, Pablo y Silas no sabían por qué estaban ahí. Y ya pasaron muchas tribulaciones, entonces ellos no se entristezaron. Quizás en su alma sí, pero tenían esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estaban adorando a Dios. Y cuando pasó todas esas cosas, era algo tan glorioso. Y después vieron que había un propósito, porque no había luz. Como por eso llamó por luz. Entonces era un lugar oscuro. Y hablando terrenalmente, pero espiritualmente, si podían ver con los ojos, si el carcelero podía ver con los ojos espirituales, podía ver que ahí había luces, y esas luces eran Pablo y Silas. Amén. Como la palabra de Dios dice que somos luz y somos sal del mundo. Y entonces ellos eran la luz del mundo, y ahí estaban en las tinieblas, y ahí estaban con un propósito, y quizás no lo sabían en ese momento, pero ahí cuando estaban adorando, que estaban en el Espíritu, porque si todos nosotros que creemos en Dios tenemos un propósito en Dios, pero si no estamos adorando a Dios, si no estamos en el Espíritu, esos propósitos, esas oportunidades para poder usar nuestros dones que Dios nos ha dado, no va a ser tan claro, no vamos a tener esa oportunidad. Pues quizás Pablo en ese tiempo se menguaba por esas causas y dijo, hey, you know what, dijo, Silas, yo me voy a dormir, yo tengo sueño, ahorita no siento agradable a Dios, me siento pesado, me siento cargado, me voy a dormir. Quizás esa persona, ese carcelero, no iba a tener esa oportunidad de ser salvo, pero porque ellos estaban en el Espíritu, porque ellos amaban a Jesús, tenían una constante relación con Él, podían tomar esa oportunidad, y por esa causa todo eso sirvió para bien. Amén. Y por esa causa el carcelero fue salvado. Amén. Y me encanta que hayas dicho que escucharon al Espíritu, porque cuando vamos más antes a Hechos, podemos ver como ¿cómo se llama? Pedro, Pablo, todos los discípulos, todos los que eran apóstoles, ellos escuchaban al Espíritu. Cuando vino Cornelius, ¿cómo se llama? Cornelio, un romano. Ajá, un romano centuriano. Él fue porque Jesús se lo reveló que fuera con él. Él escuchó al Espíritu Santo cuando le dijo, ahí hay 3 hombres que te están buscando, ve con ellos porque te van a llevar con Cornelio. Él estaba escuchando eso. Cuando empezamos a anhelar una relación con Dios y la tenemos,
empezamos a despertar eso, a despertar esa comunicación con Dios. Sí. Y qué tan grande poder entender lo que Dios quiere darnos a nosotros, porque pasamos tantas, y esa es otra cosa, pasamos por muchas situaciones donde nosotros tememos a la situación porque no entendemos el propósito de la situación. Y eso es algo que tenemos que siempre recordar, Romanos 8:28, ¿verdad? Que todo obra para bien para aquel que le ama. Si nosotros amamos a Dios, todo va a obrar para bien. Sí. Es una, como estaba diciendo antes, era una palabra de consuelo, es una palabra de consuelo para cada uno de nosotros. Así que recordemos eso, recordemos que nosotros ya no somos cautivos. Y si nosotros mismos nos encarcelamos y somos dueños de esas cárceles, empecemos a adorar y a alabar y a exclamar y a exaltar y decir quién es Cristo para que la tiembla tierra y todo se ha hecho fuera, ¿verdad? Todo eso se ha hecho quebrantado. Este es el momento donde tú tienes el poder de una decisión. Si eres una persona que necesita regresar, y no nomás regresar a la iglesia, pero sino regresar con una relación con Dios, ese es el momento. Si eres una persona que no sabía si creer o no creer, este es tu momento de decisión. Ese es tu momento, tú vas a decir, yo creo en ti, ¿verdad? Donde vas a hacer esa oración, pero no una oración, sino una confesión de quién es Cristo en tu vida. Y ese es el momento donde tú vas a decir, yo soy luz y nunca más estaré en las tinieblas. Sí. ¿Verdad? Creo que cuando el Espíritu Santo se resplandece es una luz brillante. Es que imagínate cómo dejó a Pablo ciego de una luz tan brillante. Que tuvo que venir alguien y poner manos en él. Entonces imagínate el tipo de persona que se convirtió a él. Si la mayoría del Nuevo Testamento hacia el final es Pablo, Romanos, Colosenses, Efesios, las cartas, es Pablo, pero porque Dios lo dijo en el principio, le dijo a Ananías que lo iba a usar, iba a sufrir mucho por su nombre. Entonces nosotros a veces sufrimos por cosas que no tienen sentido. Sí. Pero imagínate aquellos como Pedro y todos que sufrieron por Dios y se alegraron después de ser azotados porque sabían que habían pasado por algo tan doloroso, pero porque era por alguien que valía la pena. Y reconocían el privilegio que era eso. Entonces, en este momento tenemos esa decisión que tomar, ¿verdad? Y tomar la decisión de regocijo. De ser felices en Cristo, porque para eso nacimos, ¿verdad? Sí, y esa palabra de consuelo para los que están viendo y oyendo, a los que ya son creyentes, que muchas veces no temas que si hago esta cosa que es bien, pero quizás mis amigos ya no me van a querer hablar, o quizás me van a ver mal en el trabajo, porque Dios no promete que si le sigues todo va a ir bien. En lo contrario, dice que el mundo no va a odiar por causa de su nombre, porque el mundo odió primero a Jesús, y cómo no a nosotros. Jesús era perfecto y nosotros ni somos perfectos. Amén. Y ya cuando estamos en la verdad, cuando somos luces, entonces el primero del Espíritu Santo, cuando hablamos de esas cosas, va a haber gente que no le gusta esa cosa, que no está listo para oír esas cosas, pero sí va a haber gente que va a estar listo. Y quizás como en el libro, como en la historia de José, que fue echado a la cárcel y vendido por esclavitud por sus hermanos, Dios tenía un propósito grande y años pasaron, pero nunca pierdas la esperanza ni la fe en Jesús. Siga haciendo bien como la palabra dice, porque en el tiempo de Dios vas a tener tu recompensa. Amén. Vas a ver fruto de todo lo que has estado haciendo en el Señor. Entonces no te desmayes, porque Amén. ahí está Dios con nosotros. Amén, es tiempo de ser valientes, ¿verdad? Entonces ahorita te llamamos a ti, el que nos está viendo, la que nos está viendo, para tomar esa decisión, hacer esa oración de fe, Amén. ¿verdad? Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón o te quieres reconciliar con Cristo, ese es el momento. Así que cierra tus ojos y empieza a hacer esa oración de fe. Sí, Padre, y los que quieren creer, solo repita después de mí. Padre, reconozco que soy un pecador.
reconozco Padre Santo, también que tu reconocemos quiénes somos, Hijo amado Padre Jesús Santo. murió por mis Sí, pecados Señor Jesús. y resucitó en el tercer día. Sí, Padre Santo. Te pido que me perdones de todo pecado y que escribes mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que yo quiero tener una relación contigo. Y yo quiero aceptarte en mi corazón para que tú seas Señor sobre toda mi vida. Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora que tú hiciste lo que el carcelero de Filipos hizo, veamos ahora lo que dice. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es tu momento de regocijo. Ese es el momento donde tú sabes que tienes un Padre que te ama, un Rey de Reyes. Si estás en un momento donde tú no te sentías sano, ahí está el doctor de doctores. Ese es el momento donde tú puedes decir y te puedes adueñar del quien es tuyo, ¿verdad? Y qué felicidad saber eso. Así que a llegar a la mesa junto con Cristo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Y ahí como el carcelero que ya estaba en un tiempo que ya mero se iba a matar, hasta saber qué estaba pasando por su mente. Pero mira, ahí Dios vino en el tiempo más caído del carcelero, pero ahí estaba Dios. Amén. En el tiempo que mucha gente va a pensar, es tiempo que era muy tarde, pero todo el tiempo de Dios es perfecto. Y por esa causa que Dios planeó todo eso, se fue salvo, y no solo él, por su casa. Entonces si hiciste esa oración, te puedes regocijar y ahora ya no tienes que tener temor. No tienes que tener temor qué va a pasar después de la muerte, qué va a pasar de esto, porque tenemos Amén. promesa que si creemos en Jesús ya no hay condenación. Y ahora si vivimos y si estamos en Cristo, ahora podemos tener esa paz y ese gozo en medio de los problemas, Amén. en medio de las tormentas, porque sí vamos a pasar cosas, pero ahora lo podemos pasar con Cristo a nuestro lado, Amén. con el Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en nosotros. Amén. Así que bienvenidos al cuerpo de Cristo, a ser nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cualquier cosa, llámanos aquí a la iglesia. Si tienes alguna pregunta, aquí estamos dispuestos, ¿verdad? Y también tenemos nuestra página de internet, ministerioselimlosangeles.net, por si quieres ir y averiguar más sobre cómo venir, los horarios. Si quieres que ellos te contacten, ahí tienen una porción para que escribas ahí. Y todo, créeme que aquí estamos listos y preparados para recibirte. Te amamos en el amor de Cristo. Amén, amén, que os bendiga. Un día. Gracias por tu sacrificio en la cruz.